¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, nuestro ministerio lo desarrollamos virtualmente. Damos gracias a Dios por ello, porque usamos estas plataformas virtuales para poder llegar a muchas personas, a todo el mundo. Eso es lo bueno, ¿no? Tal vez no podamos estar físicamente en todos los países, pero lo más importante es que el mensaje, la palabra de Dios, viaje por el ciberespacio y llegue a todos los rincones, hasta donde Dios permita que podamos llegar y que haya personas que nos escuchen. Y agradecemos a las personas que muchas veces nos animan, nos alientan, nos agradecen. Y yo sé que la palabra pues también llega al corazón de muchos de ellos. Eso es lo que a mí me interesa más, que la palabra cumpla su función en el corazón de la gente. El tema de esta hora lo he titulado, y bueno, el título quizás no sea nada edificante, nada atractivo tampoco, pero el tema es los pleitos y la inmoralidad en la iglesia, basado en 1 Corintios capítulo 6. Y me llama mucho la atención el haber leído un artículo que llevaba por título 6 señales que revelan una cultura tóxica en una iglesia. Entre las 6 señales, bueno, las 6 señales dicen lo siguiente. Primero, la iglesia parece un debate político, donde los mejores políticos ganan. Es decir, a veces entre los líderes hay competencia, hay quien quiere destacar más que el otro, a veces entre los mismos líderes se serruchan el piso, como decimos acá, porque uno quiere destacar más que el otro, quieren el aplauso y la admiración de la feligresía. Esto sin duda no es de Dios. Esto ya más es carne, es la carne humana y carne de primera, diría yo, porque acá lo que se quiere es destacar más el ego antes que honrar a Dios. Segundo, lo que se dice públicamente es diferente a lo que sucedió en privado. Y no deja de ser cierto, esto es algo así como el teléfono malogrado, ¿no? Lo que sucedió realmente no es lo que se está publicando, se está diciendo algo diferente. Tercero, cuando se trata del conflicto hablando de las personas en vez de hablar con ellas. Es verdad, esto tiene que ver con el chisme, la murmuración. Preferimos hablar mal de alguien en lugar de hablar con la persona para solucionar el problema. Lo cuarto es, las peleas y divisiones en la iglesia son normales. No debería ser normal. Hay iglesias que se dividen varias veces. Yo he estado visitando una iglesia, no voy a mencionar el nombre, que se ha dividido como 3 veces. Se mantiene viva todavía, pero se ha dividido. Y parece que fuera una cosa normal. Esto no es de Dios. La iglesia nunca debe dividirse. Y si se va a dividir, debe dividirse para crecer, para expandirse, pero no debe dividirse por temas de resentimiento, de incomprensión, de peleas que haya habido internamente. El quinto punto es, hay una mentalidad de aquellos y ellos y no de nosotros. Sí, es verdad. Hay quienes están en la banca y solo critican a estos y a los otros, a aquellos y a ellos, pero el que critica no se pone en la palestra. ¿Y yo qué hago acá? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo solamente sirvo para juzgar. No debe ser así. Y sexto, que nadie toma responsabilidad. A veces la responsabilidad del desarrollo y crecimiento de la iglesia solamente descansa en 1 o 2 personas o 3. Hay un gran sector de la iglesia que no quiere hacer nada, no quiere servir, no quiere comprometerse absolutamente en nada. Y esto es lo que menciona el artículo, todo esto, estos 6 puntos que les he mencionado, es lo que revelan una cultura tóxica en una iglesia. Centrándonos en el pasaje, bueno, vemos que en Corinto también ha habido pleitos. El pleito no es otra cosa sino que un enfrentamiento o disputa entre 2 personas o partes en un juicio. Es un enfrentamiento, es una discusión, como dije, entre 2 personas por diferencias de opiniones o de intereses. ¿En la iglesia hay pleitos? Esa pregunta parece ingenua. Sí, los hay. ¿Y qué pleitos? Los ha habido siempre y que seguro sigue habiendo. Yo te pregunto, hermano, ¿en tu iglesia ha habido pleitos? ¿Ha habido discusiones? Yo creo que sí. En la iglesia de Corinto, entre los creyentes había pleitos y discusiones, ¿sí? Como Pablo mismo lo señala allí, en el versículo 1. Lamentablemente se denunciaban ante los incrédulos. El versículo 6 dice, al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Seguro que había problemas entre ellos, alguien le engañó, lo defraudó, le robó, qué sé yo.
Y en lugar de acudir a las autoridades de la iglesia, se iban pues a denunciarlo. Lo que hoy día pasaría, si alguien te defrauda, un hermano, te estafa, te engaña, te roba o qué sé yo, tú lo denuncias. Te vas a la comisaría o te vas a la fiscalía o contratas a otro abogado y el abogado ya se encarga de hacer todo el trámite, le estás denunciando. Pero pregunto, ¿eso acaso no genera un mal testimonio? Por supuesto, porque lo estás denunciando ante las autoridades mm, civiles, estás haciendo uso de un derecho sin duda, pero no crees que ese asunto primeramente lo tendrías que tratar en la iglesia. Si la cosa ya se pone complicada, difícil y la persona no se arrepiente y no te devuelve o no resarce el daño hecho, bueno, si aún con una, dos, tres advertencias sigue en la misma situación y obviamente el daño es fuerte, pues sin duda que tendrías que proceder de esa manera. Pero ya esto de por sí, como te dije, ya es un mal testimonio. Los pleitos entre creyentes, como te dije, son un mal testimonio, es una falta grave. Verso 7, Pablo dice, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. O sea, no es necesario llegar a la instancia de la demanda, del juicio, que como te dije, si tú estás en tu razón puedes hacerlo. Pero el hecho mismo, dice Pablo, de que haya pleitos, ya es una grave falla, dice Pablo. Y es algo malo. Por cierto, que seguramente el pleito no nació en ti, de repente fue un tema que te afectó a ti. Tú eres la víctima, seguro. Y tal vez tú has hecho ya todos los intentos de tratar de que la cosa se arregle de una forma pacífica, pero no procedió. Ahora, déjame decirte que en la iglesia hay hermanos y hay hermanos. Hay hermanos buenos y hay hermanos malos. Hay hermanos que son conscientes de su relación con Dios y hay hermanos, entre comillas, que son inconscientes de su relación con Dios. Parece que no tienen temor de Dios y proceden haciendo cosas malas y las hacen y como que su conciencia no les redarguye nada y siguen así. Y bueno, si es así, pues para mí no son hermanos, ¿eh? Puede ser un incrédulo que se metió en la iglesia, pero que está con la apariencia de ser hermanos. Son, como dice el Señor Jesús, lobos disfrazados de ovejas. Pero no hacen otra cosa sino que afectar y dañar a otros. En la iglesia de Corinto había fraudes, había injusticia. Estamos hablando dentro de la iglesia. Como dice Pablo en el versículo 8, lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conte que se trata de sus hermanos. Esto ya no parece una iglesia, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo. Esto no sé qué parece que estuviéramos en el mundo, porque esto pasa en el mundo. Pero pasa en la iglesia también, si Pablo lo está diciendo. Y miren que estamos hablando del tiempo de Pablo, Pablo, el apóstol de Dios, el hombre consagrado, que tenía que lidiar con estas cosas. Y claro, estas cosas pues que se lleguen a enterar afuera, como decimos al mundo, que la gente que no va a la iglesia, que la gente que no tiene relación con Dios, escucha que estas cosas pasan. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente del mundo cuando escuchan que dentro de la iglesia hay fraude, hay injusticia, hay inmoralidad y todo eso? Eso va a alimentar más el deseo de no ir a la iglesia. Eso va a desalentar, desanimar. Y ojo que estamos hablando de la gente del mundo. Ahora, imagínate, dentro de la iglesia hay gente nueva que recién está empezando la vida cristiana, que están con todo ese deseo de aprender de Dios, porque están viendo a sus líderes que son hombres consagrados y que ahora de pronto un líder, un hermano, se pelea con otro hermano. ¿Qué va a generar eso en el nuevo que está yendo a la iglesia? Desaliento, desánimo. El Señor dice que la iglesia, imagínese usted que la iglesia está llamada a juzgar al mundo, como dice el versículo 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Pregunta Pablo. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Bueno, mira, déjame decirte que yo sé que Dios va a juzgar a los pecadores, pero aquí parece que Pablo está involucrando a la iglesia, que también vamos a ser parte de este juzgamiento, ¿no?, hacia los pecadores. Los creyentes juzgarán al mundo. Seguramente que esto debe tener varias interpretaciones.
Creo que Pablo lo está haciendo ya con una proyección escatológica, en el sentido de que la iglesia seguramente también va a participar de esto. Hombres imperfectos que cuando acá en la tierra somos imperfectos, pero que cuando ya estemos en el cielo con Dios y ya estemos en una etapa de estar glorificados y Dios va a transformarnos completamente y nos va a hacer a la semejanza suya, ¿no? Ya libres de pecado, libres de toda contaminación. Pues sí, en esa condición sí podríamos estar en la capacidad de juzgar al mundo. Pero ahorita, en la condición en que estamos, y peor todavía en la iglesia de Corinto, donde se peleaban entre ellos, Pablo le dice, ¿ustedes qué van a poder juzgar al mundo si entre ustedes mismos no pueden solucionar los problemas? Y no solamente van a juzgar al mundo, dice Pablo, también van a juzgar a los ángeles. Como dice el versículo 3, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y bueno, esto es algo que parece algo oscuro, ¿no? Que yo no podría darte mayor razón de cómo será eso de que juzguemos a los ángeles. Eh, Hay quienes pueden tal vez entenderlo como que se trata de autoridades, pero bueno, ya sería especular mucho. Autoridades humanas, no habla tanto de autoridades humanas, acá está hablando de ángeles, seres celestiales, que también el Señor dice nos va a dar, por llamarlo así, el privilegio de juzgarlos. Ahora, ¿qué tipo de ángeles? Tú me dirás, entonces, ¿los ángeles también pecan? ¿Los ángeles también hacen cosas malas? ¿A qué tipo de ángeles se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a los ángeles que están con Dios? ¿Quiere decir que allá en el cielo también hay ángeles que son malillos, que también están haciendo cosas malas? No creo, porque Dios, que lo sabe todo, él sabe con quién está viviendo allá en el cielo, ¿no? Es parte de su creación. Yo pienso que pueden ser los mismos ángeles caídos, los demonios, ¿no? Seres celestiales que están coludidos con el diablo, porque el diablo tiene un gran ejército de ángeles caídos que él arrastró del cielo y se los llevó y que están conviviendo con él y que están haciendo toda suerte de males y desastres aquí en la tierra, en términos espirituales. Bueno, si se trata de ese tipo de ángeles, seguramente que los juzgaremos también. Pablo estaba molesto porque para asuntos de este tipo, Pablo dice, no usaban a gente sabia para juzgar. Verso 4 dice, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Verso 5 dice, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? O sea, la idea es que esto no trascienda fuera de la iglesia. El tema es que si somos hermanos en Cristo, si los dos que están peleándose son creyentes, entonces ese tema deben resolverlo en la iglesia. Si este hermano te defraudó, bueno, si es un hermano realmente convertido, porque como te dije hace un momento, dentro de la iglesia también hay lobos disfrazados de ovejas. Si es un hermano creyente, convertido, cristiano de verdad, ha vuelto a nacer y tiene todas las evidencias, yo pienso que Dios también va a hablar al corazón de ese hermano y le va a hacer ver su falta, su error, y lo va a llevar a que efectivamente tiene que resarcir el daño. Tiene que pedir perdón, tiene que humillarse ante Dios, ante las autoridades y ante aquel que ha ofendido. Y si tiene que pagar, pues que pague lo que ha robado. O si se le ha dado una prenda, algo en confianza, pues tiene que devolverlo. Eso creo que sería lo correcto. El apóstol piensa que para evitar los juicios es mejor sufrir el agravio, ¿no? El versículo 7 lo dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Bueno, a nadie le gusta ser defraudado. Hay situaciones donde probablemente, bueno, me defraudaron, me engañaron, me estafaron, pero yo perdono. Está bien, no está mal eso. Pablo dice acá, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿A Jesús acaso no lo engañaron? Bueno, no es que lo hayan engañado, Jesús ya sabía lo que iba a suceder, dejó que pasen las cosas. Jesús no se puso a hablar ahí cuando lo estaban los testigos falsos acusando de algo que no había cometido. Jesús no tenía un abogado que lo defienda, cosa que hoy día, si hubiera sido un juicio en estos tiempos, le hubieran puesto un abogado. En ese tiempo no hubo un abogado, no hubo quien lo defienda. Los testigos que acusaban falsamente a Jesús se salieron con la suya. Bueno, y aún cuando dice la Biblia que ni los testimonios concordaban, lo único que fue, lo que lo llevó a Jesús a la muerte fue el haber dicho que él
es el Hijo de Dios. ¿Es acaso tú eres el Hijo de Dios? Y ahí es donde Jesús afirmó, bueno, sí, lo soy, y ustedes lo verán venir del cielo, más adelante, con poder y gran gloria. Y ahí donde el sumo sacerdote se molestó y dijo, ¿qué más testigos necesitamos? Por su propia boca lo ha dicho. Y eso fue lo suficiente para que lo manden a la crucifixión. Un juicio injusto, pienso yo. Un juicio injusto, porque Jesús no hizo nada malo, no mató a nadie, más bien hizo el bien, sanó a muchas personas. ¿Qué mal hizo Jesús? Predicar el reino de Dios. Era el celo, era la envidia, porque estos líderes religiosos que eran lo que realmente debieron haber sido crucificados y que ahora deben estar en el infierno sin duda, estos, por eso lo mandaron a la muerte a Jesús. No era necesario hacerlo, no era necesario, porque Jesús merecía morir si es que hubiera hecho algo malo, pero no hizo nada malo, hizo el bien. Y por eso lo condenaron. Y Jesús sabía que eso iba a pasar, porque el plan de Dios era que muera para cumplir con el propósito de Dios de que a través de Cristo todos seremos salvos. La muerte de Cristo es válida. Válida no fue hace 2000 años, válida en todos los tiempos y seguirá siendo válida miles de años después si es que el mundo tiene tanto tiempo de existir. Pero Pablo no solamente habla de los pleitos, Pablo también habla del problema de la inmoralidad en la iglesia. La inmoralidad pues, es un acto o pueden ser actos que van contra el modelo de conducta, que van contra los valores que son aceptados en una sociedad. La inmoralidad se refleja en todo lo que no tiene moral, y la palabra moral se deriva del latín moralis, cuya razón es moris, cuya raíz, perdón, es moris, y que indica costumbre. O sea, la inmoralidad es algo que va contra la costumbre, contra los valores aceptados de una sociedad. Y los que andan en conductas inmorales, como dice el versículo 9 y 10, no van a entrar al cielo. Pablo dice allí, a manera de pregunta, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, dice aquí, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira que el Señor los está mencionando acá, está definiendo el tipo de personas que no van a entrar al cielo, a menos que se arrepientan, porque Dios le da la oportunidad a todos estos que se arrepientan. Si tú te ubicas en alguno de estos que menciona aquí el apóstol Pablo, entonces yo te digo que tienes que arrepentirte. Si tú eres un fornicario, eres un idólatra, que adoras imágenes, ídolos, que va detrás de dioses falsos construidos por manos humanas, tienes que arrepentirte. Los adúlteros, los que teniendo esposa se meten con otra mujer, son adúlteros, tampoco van a entrar. Los sodomitas, y cuando hablamos de sodomitas ya tú te refieres a quiénes, ¿no? Ya sabemos a quiénes te refieres. Ahora en estos tiempos de donde quieren, están lanzando esta llamada ideología de género, donde quieren posicionarse aquellas personas que están practicando sexo entre el mismo género, ¿no? Homosexuales, bisexuales, lesbianas. Mira, déjame decirte, y no es porque lo diga yo, esto lo puedes leer en la Biblia, te estoy citando el pasaje de 1 Corintios capítulo 6, estoy leyendo los versículos 9 y 10 y tú lo puedes leer en tu Biblia, y yo lo entiendo así, en el tiempo de Pablo y en los tiempos antiguos, los que practicaban la sodomía eran justamente los que tenían sexo entre personas del mismo género, los pervertidos sexuales, ¿no? Los que quieren tener sexo con niños, con animales, qué sé yo, con muertos, los violadores, este tipo de personas que obviamente, por lo menos, al menos en la sociedad nuestra, la violación, al menos eso se castiga. La pedofilia también se castiga, aunque en otros países quieren ya legislar, quieren legalizar incluso la pedofilia. Pero todo eso está dentro de esta expresión que Pablo menciona, perversión sexual. Los ladrones, los avaros, al hablar de ladrones yo incluiría los corruptos, que pueden ser desde el ladrón que te arrancha una cartera en una esquina hasta aquel que puede tener una alta autoridad en
en el gobierno y que también roba. Sí, ellos pueden estar contentos robando, llevándose el dinero del pueblo para que puedan vivir bien después que salgan. Pero ¿tú crees que eso Dios olvida? No, no lo olvida. Y yo pienso que hay muchos políticos y gobernantes, y perdónenme ustedes que sea así de franco y sincero, que deben estar ahora en el infierno por haberle robado al pueblo. La justicia humana seguramente que no los castigó como debe ser. La justicia divina sí los va a castigar con todo el peso. Y si no se han arrepentido, lamentablemente muchos están ahí ahora. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10, léelo. Y el apóstol dice que muchos de los creyentes eran así antes. Verso 11 dice, y esos eran algunos de ustedes. Mire de dónde nos sacó el Señor. Muchos que han salido de esta vida, de este submundo en el cual se ha vivido antes, ahora son parte de la iglesia. Sí, y yo creo que dentro de la iglesia hay gente así que ha vivido ese tipo de vida, pero Dios los ha librado. Algunos de repente han quedado con rezagos de eso, de ese estilo de vida, y estos son los que traen problemas. La Biblia dice que el creyente fue llamado a libertad. Nuestra libertad no significa de que tú tienes que hacer todo lo que se te den ganas, cosas malas, porque eres libre. No, Pablo dice, verso 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Pero debe discernir y ver qué cosas convienen. Sin duda, todo te está permitido, hermano, pero no todo conviene, no todo te va a edificar. Tienes que discernir y ver qué cosas convienen. Tú puedes decir, todo me está permitido. Entonces puedo ser adúltero, puedo ser fornicario, puedo ser sodomita, puedo ser borracho. Bueno, no sé qué es lo que tu conciencia te dice, pero si tú te inclinas a esas cosas, tendrías que examinarte a ti mismo para ver si realmente has vuelto a nacer o no. Pero uno inmediatamente se da cuenta con la sabiduría de Dios y con la palabra que hemos leído que estas cosas no son las cosas que agradan a Dios. Y por lo tanto hay que renunciar a todo eso. En la segunda parte de este versículo 13 dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Claramente Pablo dice acá que el cuerpo no debes emplearlo para meterlo en la inmoralidad sexual. Olvídate de eso. No vayas a pensar que la Biblia me apoya, me avala para que yo pueda llevar una vida de libertinaje sexual. Olvídate, eso solamente puede estar pasando en la mente de un tipo que realmente no ha vuelto a nacer, pero que quiere darle viso de espiritualidad a sus acciones inmorales. El cuerpo es para el Señor y por lo tanto tienes que consagrarlo y tienes que quitarlo de todas estas prácticas mundanas e inmorales. El creyente debe huir de la inmoralidad sexual. En el verso 15 y 16 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Tu cuerpo le pertenece a Cristo. Y Pablo dice, ¿tomaría acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Sí, Pablo de repente está siendo fuerte al decir eso, pero lo que quiere es que tú entiendas que no debes vivir una vida de inmoralidad sexual y que tu cuerpo, que ahora tú dices que le pertenece a Dios, no debe estar compartiéndolo con una mujer, con una prostituta, como dice acá. Y no necesariamente una prostituta, con cualquier persona. Tú eres un creyente, tienes esposa y de repente ves en la iglesia a una hermana que es agraciada, simpática y que de repente despierta en ti ciertas emociones y sensaciones y que si tú vas alimentando eso, déjame decirte que tú puedes caer en pecado, vas a caer en pecado de adulterio. Y tienes que tener cuidado, tienes que discernir, tú tienes que tener dominio propio y saber controlar tus emociones carnales, tienes que saber discernir qué es una emoción carnal y qué no es. Tú siendo hombre casado, creyente, y que ves a una mujer y que te está gustando, te está enamorando, te pregunto, ¿eso es normal? ¿Eso es correcto? ¿Eso es de Dios? No. Quizá el mismo diablo está alimentando, está metiendo combustible ahí para que tú sigas alimentando esos deseos hasta que tanto deseas eso que finalmente puedes caer en pecado. Pablo dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Y mira la respuesta, jamás, dice Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella?
Y en el verso 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Es claro entonces que el apóstol está diciendo que dentro de la iglesia no debe haber estas cosas. No debe haber pleitos, no debe haber inmoralidad sexual. La iglesia es un escenario donde estas cosas no deben existir. El creyente debe entender cosas importantes sobre su cuerpo. Cuando nos unimos a Cristo, somos un solo espíritu con Él. Verso 17. Somos un solo espíritu. Cuerpo y espíritu le pertenecen al Señor. Recuerda, como dice el verso 19, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo y por lo tanto hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Entonces no debemos meternos en ese tipo de cosas. El que comete inmoralidades peca contra su propio cuerpo, dice la Biblia, verso 18. Y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque algún día nos va a resucitar. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces Dios te está llamando a ti y a mí también, sin duda, a que este cuerpo que nos ha dado, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pues tiene que ser guardado, tiene que ser protegido y libre de toda contaminación de pecado. Yo quiero ir terminando, quiero ir redondeando esta reflexión con respecto a, hay un virus que se llama el virus del papiloma humano, más conocido como el VPH, que está relacionado a varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer del cuello uterino, la laringe, el pene, el ano, que son justamente las áreas donde ataca el virus. Y la transmisión del virus es por medio de las relaciones sexuales. Por lo tanto, a mayor número de parejas sexuales aumenta el riesgo de transmisión del VPH y consecuentemente aumenta el riesgo de estos cánceres. Y asimismo, la mayoría de mujeres con cáncer de cuello uterino había reportado que solo tuvo una o dos parejas en toda su vida. Y esto hace ver que el rol de los esposos fue importante en traer el virus que le produjo el cáncer a la mujer. Y la cifra es bastante alarmante, pues en nuestro país, por ejemplo, cada día mueren 7 mujeres por cáncer de cuello uterino. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y yo creo que este virus, que lamentablemente pues sigue afectando a muchas mujeres, y que los hombres también juegan un papel importante en la transmisión del virus, ¿no? Porque lo pueden estar transmitiendo a otras mujeres que, bueno, están viviendo en ese ambiente o en ese escenario que hablamos de la inmoralidad sexual, pues van a tener como consecuencia el que más adelante puedan sufrir alguna enfermedad. Ya mencionamos del cáncer, que tristemente pues está matando, como dije hace un momento, según las estadísticas, a 7 mujeres cada día por este mal. Yo creo que Dios quiere que tú guardes tu cuerpo, cuides tu sexualidad. No estoy diciendo que no practiques la sexualidad, hazlo, pero dentro de los parámetros bíblicos. El matrimonio es el escenario donde uno sí puede practicar esto, porque lo estás haciendo con tu esposo, aquel hombre que Dios te dio, con el cual vas a compartir tus días y tu vida. Pero no es para tener una práctica sexual indiscriminada con cualquiera que se te cruce en el camino porque te gusta y esto que el otro, sin darte cuenta de que tú mismo puedes estar cavando tu propia tumba al estar entrando en un escenario peligroso, no solamente en términos espirituales, porque a Dios no le agrada esto, sino también como consecuencia de que puedas adquirir alguna enfermedad como la que te mencioné, que puede ser mortal. Te comparto esto porque no hay que tapar el sol con un dedo. Los problemas en la iglesia existen, los pleitos, la inmoralidad, y los pastores son los que tienen que estar al tanto y detectar esto y ver también las personas que están en la iglesia. Si bien es cierto, en las iglesias grandes esto puede ser un poco más difícil, en las iglesias pequeñas quizás esto se puede manejar mejor, pero aún así, el hecho de que dentro de una iglesia grande pueden haber hermanos que están viviendo vidas así, con estos estilos de vida de inmorales y pleitos, eso pues daña y afecta el testimonio de la iglesia, que es lo que no deseamos. Si las iglesias a veces no crecen y no se desarrollan es porque también existen estas cosas
y nosotros le estamos echando la culpa a otras razones, cuando probablemente las razones principales pueden ser los pleitos y la inmoralidad que existen dentro de ella, que son a veces como males que no se saben, no se conocen, porque esto no sale a la luz fácilmente, pero son esos pequeños males que van afectando y van mermando el testimonio y la vida de santidad de la iglesia. Bueno, yo te agradezco mucho por el tiempo que me has dado. Espero que este tema haya sido de ayuda e información para ti y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.